La columbofilia gallega fue muy fuerte hace años, fue potente en los grandes fondos. Había en la zona del sur se trabajó muy bien, después hubo unos años que en la sociedad de Cambre también se trabajó, que era un sistema de que cuando una paloma se destacaba, pues era repartir un poco digamos, la misma raza, y se compitió muy bien. ¿Qué ocurre? Que los tiempos cambian. Antes no había teléfonos móviles, hoy hay una cantidad de antenas por todos los lados. En los animales la orientación les es más dificultoso. En la zona de cuando yo viajaba al sur y les hablaba de los halcones y los Azores que nos atacaban, se echaban a reír, no sabían ni lo que era eso. Hoy ya lo tienen, ya saben, hoy sí que ya lo saben, pero por aquel entonces les parecía de que era un invento de los del norte, y nosotros teníamos ataques todos los días y ellos no sabían lo que era esto. Yo en columbofilia, que tengo pues amigos y conocidos por toda España, pues hablo con gente que reside en la zona más cálidas, como Andalucía, y resulta de que esta gente cada año pues lo están haciendo mejor. Hay un nivel ya muy alto, tienen unos gastos muy inferiores a los que tenemos aquí en Galicia para participar en columbofilia, porque hay un número mayor, disfrutan mucho más, muchas más sueltas, y sueltas todas las semanas, con el buen tiempo todas las semanas. Aquí en Galicia la columbofilia es completamente distinta, en la zona norte ni en la zona sur, porque tanto Lugo como en la costa de Lugo y el norte de Galicia, sea Ferrol, sea Coruña, en parte algo Santiago, pues es completamente distinto de la zona sur-sur. Los que están, la mayoría de los colombófilos, están de Pontevedra hacia Vigo, y sobre todo, ya no por lo que llueve o no llueve. Yo estuve trabajando un año en Vigo y allí también llovía, nadie dice lo contrario. Pero como ejemplo puedo decir que yo siempre tuve, cuando salía, como tenía que dar una imagen porque iba a visitar clientes y demás, tenía que ir bien peinado. En Coruña siempre llevaba un peine en el bolsillo, y en Vigo estuve un año con el peine en el bolsillo sin sacarlo, porque allí no hace viento, no hace el viento que hace aquí. Allí están las Islas Cíes, que paralizan el viento, y aquí es el nordeste, y aquí todas las tempestades que entran en España por el norte entran por Galicia, por la zona norte. Mis amigos de Asturias y de Santander me preguntan ¿qué tiempo hace aquí? Y cuando les digo que está malo, ya saben que al día siguiente, a los 2 días, que lo tienen ellos. Y esto es la realidad. Entonces, nosotros, la mayoría de las sueltas que tenemos, el viento o lo tienen de frente o lo tienen de lado tirando para abajo. Entonces, ahí jugamos con una desventaja enorme. Con lo cual, teníamos que empezar a concursar cuando hiciese un poco mejor de tiempo. Nosotros teníamos que empezar a los entrenamientos en el mes de marzo, para empezar en abril los concursos. Y lo estamos haciendo en febrero. Aún hubo ahora un ejemplo reciente. Primer entrenamiento, 50 kilómetros. Las mandamos y las tuvimos que soltar a las 2:15 de la tarde, cerrado de niebla y lloviendo. Tuvimos que esperar que parase un poco, y a la mayoría de los colombófilos les faltaba de 6 a 15 palomas el primer día. Esto no es normal. Para querer competir todos, tenemos que pensar unos
un poco en los demás. Entonces la única manera y la única posibilidad pues es acabar haciendo un campeonato distinto, viajando en el norte una ruta y en el sur otra, ni más ni menos. Palomas buenas en tantos años, pues claro que siempre las tienes. Tuve una paloma que le puse Sultán y en el círculo herculino me ganó 5 sueltas. Esa paloma, cuando ya tenía sus años, pues se la regalé a un chico que empezaba y este se la dio al hermano, que era el hermano de Lito, y logró una estirpe con ese macho. Yo, la verdad sea dicha, no lo supe aprovechar, me quedara con un par de hijos, pero no llegué a lograr una continuidad fuerte. Después tuve otro macho, que le llamaba yo el 77, que fue el mejor reproductor que tuve en 40 años. Este ejemplar era hijo de una belga que había comprado a través de Caderecha, de Maurice Borges. Bueno, pues el hijo, al ver que una hermana tenía un socio, ya era mayor, se llamaba Paco Nogueiras, y le dije, mira, acabo de comprar una hembra, ¿quieres que la compremos a medias? Y me dijo, ah, sí, me interesa. Y cuando vio la hembra, era una hembra fea, me dijo, cría tú 2 años, ya me darás algún pichón y demás. Crié yo 2 años con esa hembra y le di un par de pichones y quedó campeón de velocidad y campeón de fondo con la misma paloma. Y el hermano, me había quedado yo con él, y fue el que dejé en la reproductora, es del macho que estoy hablando. Pues ese macho me dio, es el abuelo de mi primera Gerona en el año 98. Padre, con 11 años ya tenía, padre de mi Lloré, que nació en el 2005 y quedó de Lloré en el 2007. Estaba viajando yo aquí en Sada y quedó primero de Lérida, primero de Lloré y sexto provincial de Gran Fondo. Y también me dio el segundo regional de Semifondo, un hijo, y otros muchos más. Ese sí que fue un buen ejemplar. Después tuve otra paloma que le llamaba la Centella y que se la regalé a un compañero que lleva 3 años en Cambre, que le llamaba la Centella, y esta paloma pues a mí me dio una satisfacción muy grande porque nos pusimos de acuerdo, hicimos una suelta experimental desde Jerez hasta aquí y mandamos cada uno pues pocas palomas, mandamos un grupo pequeño de 3 sociedades y nos apuntamos, en total mandamos unas 40 palomas. Y la única que llegó en control fue esa paloma. Llegó al día siguiente a las 11 de la mañana, un día de sol terrible, pues esa paloma ya había quedado 4ª provincial en una suelta de semifondo. Esa paloma este año pues me dio una satisfacción muy grande. Me llamó Mariano Villalba de Jerez, que le había dado yo un hijo, y este año quedó campeón absoluto en la sociedad, campeón absoluto provincial y la segunda mejor campeona absoluta de toda Andalucía, hija de esa misma paloma. Y la madre, como he dicho, al yo tener pensado ya ir dejando las palomas, pues se las regalé a Hitor, que es un colombófilo de Cambre. Después tuve otra buena paloma que le llamaba la Chispa, que ganó la suelta de Zaragoza y fue la segunda mejor paloma campeona absoluta del círculo colombófilo, y esa paloma fue maratón
y también esa paloma se la regalé a mi amigo de Asturias, a Fernando, que este año ya metió de 750 2 hijos de ella, con un muy buen porcentaje. Pero no solamente eso, sino que yo un hijo de ella lo mandé al Derby de Andalucía y en el 2018 quedó segunda maratón de Andalucía. También ganó un buen premio. Entonces, palomas, siempre se acuerda uno de las buenas, de las malas mejor no acordarse, porque hay que manejar muchas palomas para lograr algo bueno. Recientemente, en los 2 últimos años que he concursado solo, saqué otro buen ejemplar. Le puse, 2 ejemplares, una hembra y un macho. La hembra le puse Josefina, como se llamaba mi madre, y al macho le puse Emilio, como se llamaba mi padre. El macho fue primero as de fondo provincial, tercero de Galicia, y hizo las 3 sueltas en las primeras 15 palomas de toda la provincia. La primera suelta 1600, la otra 1073, la otra 890. Y otra paloma me hizo la tercera as de fondo, y ya la madre había sido tercera provincial, o sea, ella fue tercera as de fondo provincial, y ya la madre había sido tercera provincial de fondo. Y esas son las que tengo ahora. Y me olvidaba de una que nació en el 2020 y el primer año no la viajé porque era tardía. La viajé al año siguiente y la atacó un día el halcón y le rompió unas plumas del ala y viajó pocas sueltas en el segundo año, y el tercero y el cuarto año viajó a tope. Hizo oficiales 8.900 kilómetros, más otros 1.000 que viajé en el año de la pandemia, en total unos 10.000 kilómetros. Y tiene 2 sueltas de 800 y 2 sueltas de más de 900. Le llamo yo a la María Pita. Es una paloma pequeña y es hija de un joven que se lo cogía a la viuda de cuando falleció el José de Ferrol. Ese ramillete de palomas actuales son las que tengo ahora aún están sin probar los hijos. Son las que tengo en el cuadro reproductor. Después tengo que hacer también un comentario el que le llamo el Emilio. Los padres me lo regaló Óscar de la Canteira. O sea, que proceden de la canteira los padres. La madre es hija de Raquel, de Fernando de la Fuente, y el padre del colombófilo de la zona de Ferrol, de Nicolás. Espera. Quería hacer un comentario de mi Lloré, el hijo de mi macho base, que nunca había tenido esa experiencia. Nació en el 2005 y en el 2007 ganó las 2 últimas sueltas de gran fondo. Este macho lo tuve en la reproducción 9 años, más 2 años, que fue cuando lo retiré, pues tenía 11. Y como ya los huevos ya no salían fecundos, pues lo empecé a soltar alrededor con las palomas de vuelo con 11 años, y como no tenía dicha experiencia y por escritos que había en la colombofilia belga y holandesa que viajaban los animales hasta que eran bastante longevos, pues empezó el campeonato de la media distancia. Y
Y lo empecé a concursar. Llega la suelta de Benavente, 300 kilómetros, cerrado de agua. Yo mandaba 30 palomas. Lloviendo toda la tarde. Y me entraron solo 3. El segundo fue mi lloré con 11 años. La suelta siguiente, 350 kilómetros, lo volví a mandar, vuelve a salir un día terrible y vuelve a entrar en el día, cerrando la noche. Y ya me dijeron mis compañeros, no se te ocurre mandarlo a los 500, estás loco, ¿cómo lo vas a mandar a 500 y tal? Entonces les hice caso, no lo mandé y lo debía de haber mandado, porque después en el verano un día me atacó el halcón y me lo llevó. Pero es la experiencia que murió con las botas puestas. Estuvo criando, concursó como un campeón y a los 11 años aún volvió a demostrarme el ejemplar que era. Actualmente solo tengo una nieta que ya dio hijos de lloré a Nico, que se la regalé de pichón a Nico y ahora me la trajo aquí para la reproducción. Y es nieta de ese macho. Y le dio dos hijas que le vinieron de lloré. Por lo que es la estirpe, cuando das con algo, a veces solo sale un ejemplar, pero a veces si trabajas y tienes paciencia, cosa que yo no tuve muchas veces, pues logras tener una estirpe como Dios manda. Mira, este es mi Emilio. ¿Qué pasa, Emilio? Ahora criar buenos pichones y punto. Esta fue la primera de Galicia y la tercera de España en Valencia, en el grupo H. 6 sueltas en el 10%. Tiene 2 Valencias y un lloré. Esta es una buena pareja. Quieta. Esta es la María Pita, paloma pequeña con 10.000 kilómetros. Tiene un canet, un lloré y no sé si es 2 Valencias, no, una Valencia y un almansa o 2 almansas. Yo pienso que es 2 almansas, entre otras sueltas. Y la tengo aparejada con el segundo maratón de Andalucía, que le llamo yo el andaluz. Y además es hijo de la chispa. Este es un gran ejemplar. Este lo viajó en el Derby, hizo los 500 con 5 meses, todas las sueltas, llegó de 22 y al año siguiente fue el segundo maratón de Andalucía.
Es una gelema con un Hauben que me regaló Óscar. Mira, esta es la hermana del Emilio. Este es maratón. O sea, no solamente fue lo que hizo el Emilio ya no lo mandé a Gran Fondo porque la hermana maratón. La viajé 3 años y el último año pues fue maratón. Y lo bueno es que ahora tengo el Emilio y tengo ella y tengo los padres. El rojo este que está aquí pasó directamente a la reproducción, que es hijo del subcampeón provincial de Gran Fondo de Budiño, con mi María Pita, la que te dije antes que tiene 10.000 kilómetros. Entonces de este pienso de que puede salir buen material. Este es el padre de la María Pita, de la de 10.000 kilómetros. Este se lo cogía, este vino de Ferrol en una subasta de José. Este es un Hauben puro de la línea que tenía el difunto de José. Cuando subastó las palomas y ya me dio la hembra esta de los 10.000 kilómetros. Esta era Josefina, que fue sexta de Gran Fondo provincial en el 2019 y quedó de séptima de Lloré provincial. Con un año hizo las 2 sueltas, menos la dejé descansar en Zaragoza y fue a todas las sueltas, menos Zaragoza, si no sería maratón también.